Sabemos que Él hace todo bien y nosotros creemos eso hoy y no tenemos temor de ninguna circunstancia. No tenemos temor de lo que pueda venir, porque Él está de nuestro lado. Él está acompañándonos. No hay temor, yo creo en ti. Deuda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, Mi defensa, una y otra vez. Declara que hoy se abren las aguas. Y abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Y abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Por esos milagros eras tú famoso. Oh sí, como lo hiciste ayer. De promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá. Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá. Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Por esos milagros eres tú famoso y demuestra tu poder como lo hiciste ayer. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Oh Señor, y la iglesia se levanta para decirte que no hay montañas contra tu amor, y te adoramos hoy, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú, yo sé que tú mueves montañas.
sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Dios. Y decidimos confiar en tu perfecta voluntad, Señor. Y sabemos, Señor, que tú una y otra vez lo harás nuevamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra situación, Señor. Y declaramos que confiamos una vez más. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy se están conectando en línea a esta enseñanza. Una vez más aquí, detrás del púlpito, pero con muchas ganas y con mucha fuerza de llevar la palabra de Dios. Hoy tenemos otra vez un mensaje inspirado desde el corazón de Dios, inspirado de la eternidad, y creo que es un mensaje que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Quiero invitarle que juntos ahí oremos por este mensaje. Si usted es una persona nueva que nos está acompañando, que se está conectando, quiero que usted también, ahí usted puede inclinar su rostro, porque oramos siempre al inicio de cada mensaje, porque le estamos pidiendo a Dios que Él nos hable. Esto no es una conferencia, esto más que una conferencia es un mensaje de Dios para nuestras vidas. Padre, te doy gracias el día de hoy por darnos esta oportunidad de estar aquí congregados. Señor, oramos para que tu palabra corra y sea glorificada.
para que el Espíritu Santo nos hable justo a la necesidad, Señor, justo de forma oportuna. Señor, tú conoces la gente que se está conectando ahora, las que se van a conectar después, y que este mensaje les va a ser de mucha bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy voy a hablar un solo versículo y una frase de uno de los 3 salmos más famosos de la Biblia. Hay 3 salmos que son muy famosos, y uno de estos 3 salmos es el Salmo 91. El salmo que nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi esperanza, mi libertador. Y dentro de toda esa lectura del Salmo 91, existe un versículo que está ahí metido en medio de este salmo. Y de eso se trata la enseñanza. Días pasados el Señor lo ministró a mi corazón y tenía ganas de terminar la serie que acabamos de culminar acerca de los estados del corazón. Espero que ha sido mucha bendición, porque este es un mensaje donde no va a ser una serie, es un solo mensaje. Pero es un mensaje que viene de parte de Dios para infundir fe, esperanza a las personas que van a estar escuchando este mensaje. Y dice el Salmo 91, 3 es el versículo que vamos a leer. Dice: Él te librará del lazo del cazador. Repito de nuevo, Salmo 91, 3 dice: Él te librará del lazo del cazador. De esa frase vamos a predicar el día de hoy, y yo creo que usted abra su corazón, abra su vida, deje que el Espíritu Santo lo ministre mientras estamos acá, porque creo que mientras estamos dando la palabra, el Espíritu Santo se está moviendo en las casas, la fe va a ser despertada, personas van a ser tocadas por este mensaje. Estoy seguro, no porque lo estoy diciendo yo, estoy convencido que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y está en este mensaje. Dice: Él te librará del lazo del cazador. ¿Dónde sale este mensaje? Días pasados estaba pensando y estaba meditando en la palabra, que es algo que hago frecuentemente. Estaba pensando en todo lo que está viviendo el mundo, en lo que estamos viviendo como seres humanos, como sociedad, y que como iglesia no somos ajenos a esto. Y que en algún momento de todo este año que ya llevamos de dificultad, no solamente por el virus, sino por todo lo que esto ha traído y otras consecuencias más, que en medio de todo esto, en algún momento, un día sentí como temor. Y yo dije: ¿por qué estoy sintiendo temor? Sentí como temor, pero como después rápidamente descubrí que no era simplemente algo emocional, sino era como un ataque espiritual. Un temor que venía a atacar mi mente, a atacar mis emociones y una serie de cosas adicionales, y comencé a sentir como un temor. Y al otro día estaba en la palabra de Dios meditándola, y de repente salió un versículo que se lo voy a compartir más adelante, y el Señor me dio una promesa, y a través de ahí Dios me habló y me dijo que no temiera, que Él estaba conmigo, así como está con todos ustedes. Y después, meditando para armar toda esta palabra, el Señor me trajo este pasaje: Él te librará del lazo del cazador. Quiero ponerlo en contexto y vamos a leer el Salmo 24:7. Dice así: Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. En estos tiempos lo que se hacía era que se ponían trampas, unos lazos con unas trampas para poder capturar aves. Y acá dice, cuando el salmista está escribiendo este salmo, él dice: Él te librará del lazo del cazador. Lo que está diciendo: Él te librará de la trampa que el cazador tiene para cazar el alma, que es lo que está diciendo el Salmo 24:7, que es complementario a este salmo. Dios nos va a librar del cazador. Así que este mensaje quiero empezar diciendo: ¿quién es el cazador? ¿Cuál es el cazador que está hablando la palabra acá en el Salmo 91? ¿A quién está haciendo referencia? Yo creo con toda la certeza, por este pasaje y por otros pasajes en el Nuevo Testamento, que está hablando acerca de Satanás, el diablo. Satanás, el diablo, dice en primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y versículo 9, dice lo siguiente: estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo.
el apóstol Pedro, el cual combatió muchas veces con Satanás y sus demonios, dice que Satanás, el diablo, es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Acá dice, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios es que tenemos un adversario, y este adversario es nuestro enemigo, y este enemigo anda como león rugiente, mirando, está observando, está al acecho, cual cazador mirando a quién se va a devorar. Y yo estoy convencido de que esto es lo que está hablando este salmo. Este salmo está diciendo, la palabra de Dios, que Dios nos librará, nos va a dar la victoria del lazo del cazador. Entonces ya tenemos identificado quién es el cazador. Podríamos mirar más textos, pero yo quiero que usted lo tenga claro. El cazador aquí está hablando de Satanás. Últimamente he venido trayendo mensajes de estos porque creo que es necesario que la iglesia de Dios se levante también espiritualmente, y como dice el apóstol Pedro, ¿cómo podemos mantenernos ahí? Dice la Biblia, manténganse firmes contra él, y dice, y sean fuertes en su fe. El Señor nos está hablando acerca de levantarnos y mantenernos firmes en la fe para poder derrotar a este maligno, porque Jesús lo derrotó en la cruz, pero todavía sigue acechando, buscando a quién devorar, dice la palabra. Lo segundo que nos dice este pasaje es, dice, Él nos librará del lazo del cazador. Entonces ya tenemos identificado el cazador. Hoy quiero hablarle de las trampas del cazador y de cómo vamos a ser libres en el Señor de estas trampas. Aunque no tengo un mensaje larguísimo para dar, pero quiero que usted sepa que el cazador tiene trampas. Y este cazador está en estos tiempos usando una serie de trampas para poder mantener cautivo a las personas. Y no solamente las personas que no conocen al Señor. Este anda como león rugiente mirando a quién devorar, a los creyentes. El apóstol Pablo no está hablando acerca de gente no creyente, está hablando acerca de gente creyente. Gente que es la que tiene fe y es la que se puede mantener firme, sabiendo, dice más adelante, que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos lados. Así que vamos a mirar rápidamente cuáles son las trampas que está usando el cazador en estos tiempos. Porque hay una serie de trampas y todo el mensaje está inspirado en la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, no vamos a leer tantos textos bíblicos, sino que yo quiero que usted, como siempre, le animo a anotar, porque quiero que usted sea sensible a que estamos en una batalla espiritual. Y hay gente que a veces no ha reaccionado, hay gente que a veces no ha despertado. Que este enemigo que tenemos de nuestras almas anda con un lazo. Podríamos traducirlo con una trampa, colocándola. Pareciera que no se quiere dejar de ver, pero ahí va colocando trampas a ver quién cede a estas trampas. Y es necesario descubrir esas trampas, tener claro esas trampas y mirar cuál es la promesa que Dios tiene para nosotros. Porque hoy, más de dar toda una serie de enseñanzas, yo quiero afirmar una promesa de Dios para todos nosotros. Así que vamos a mirar rápidamente cuáles son las trampas que Satanás usó en el pasado y que sigue usando hasta el día de hoy. Lo primero que yo veo y que está haciendo con su iglesia, y hoy lo he percibido más con la iglesia de Dios en estos tiempos, es la trampa del ataque espiritual. Un ataque en contra de la fe de las personas. Acá dice, el cual lo vamos a vencer si estamos firmes en la fe. Si estamos firmes en la fe, lo podemos vencer, dice él. Aunque alguien me dirá, pero Jesús ya lo venció en la cruz. Sí, él fue ya vencido en la cruz, pero si nosotros le damos oportunidad, va a querer hacernos daños. Por eso la palabra nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 13, que es algo que yo a veces tengo una diferencia grande con algunos predicadores o con personas que enseñan este salmo, este pasaje, que es donde se enseña el Padre Nuestro. Y donde el Padre Nuestro dice así: no permitas que cedamos ante la tentación, líbranos de ser puestos a prueba, dice ahí, sino rescátanos del maligno, del mal. Acá dice, no nos permitas que cedamos a la tentación. En una versión dice, líbranos de ser puestos a prueba.
y rescátanos del maligno o rescátanos del mal. Yo tengo una diferencia con algunas personas, porque algunas personas dicen que al final Dios es soberano y todo lo bueno o lo malo viene de Dios, y yo no lo creo así. Porque si la palabra de Dios, Jesús, me enseña a orar y me dice que ore para que Dios no me permita caer y me libre del mal, quiere decir que el mal está acechando, que la tentación está acechando y que a través de la oración yo lo puedo vencer. O si no, ¿para qué orar si al final va a llegar? Y ahí es donde está mi gran diferencia. Porque yo creo que Jesús ya hizo todo en la cruz. Entonces uno dice, entonces, ¿por qué el enemigo sigue todavía acechando? Porque él sigue colocando trampas a ver quién cae en sus trampas. Si alguien cae en sus trampas, va a ceder otra vez, aunque Jesús lo haya vencido en la cruz. Porque el único poder que tiene el enemigo en contra de los cristianos es el poder que los cristianos le damos a él a través de nuestra desobediencia, salirnos de la cobertura de Dios. Así que él usa trampas, y una de esas trampas es atacar nuestra fe. ¿Y cómo lo ataca? Que es un ataque espiritual, es una trampa que él usa usando el desánimo para mí. Lo segundo que usa es la duda y la incredulidad en contra de Dios. Creo que Satanás está tratando de mandar al corazón y a la mente de la gente para que la gente dude y tenga incredulidad. No solamente temor, sino duda. Dudar de la palabra, dudar de las promesas. Por eso estoy dando este mensaje, porque yo siento que hay gente que comienza a dudar, a tambalear de las promesas de Dios, a no creer ya en lo que Dios dice. Además, a traer una confusión espiritual, a traer división espiritual en las iglesias, en las personas, a traer una fortaleza de amor frío, se llama. Hay una cosa en el mundo espiritual, hay un demonio que es una fortaleza espiritual que Satanás comienza a enviarla a que traiga un amor frío en las personas, que las personas se comiencen a apagar. Por eso la palabra dice, por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, relaciones frías. Satanás está tratando de mandar voces que traigan confusión, que le hablan a la mente de la gente. Yo creo que esa es la primera trampa que Satanás está usando en contra de la fe del pueblo de Dios. La segunda trampa que Satanás está usando es la trampa de la enfermedad. Yo tengo que decir, y me gusta el balance de la palabra, que en la Biblia hay personas que no se sanaron. Y yo encuentro como 4 personas conocidas que no se sanaron. Entre ellas, por ejemplo, Eliseo al final muere enfermo. Timoteo sufría de unos problemas estomacales. Hay otro hombre, discípulo de Pablo, que también sufría de enfermedades. Está el mismo Pablo, que posiblemente sufrió de sus ojos. Pareciera que fue el aguijón de su carne. Pero, y acá viene el pero, y eso es lo que el Señor, literalmente yo entendí cuando hacía este mensaje. Es decir, la gente que predica en contra de la sanidad, en contra del poder de Dios, dice, estos son los versículos en los cuales resalta y reafirma y habla de la gente que se murió enferma. Pero si vemos 4 casos, 5 casos, 6 casos, 10 casos, pongamos en la Biblia, de gente de Dios, los cuales no los hay, de gente de Dios que murió enferma, son 100 los casos que hay de gente que se sanó en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces a veces el enemigo nos lleva a que pensemos en los 4, 6, 7 casos que murieron con una enfermedad y no vemos los 100 que Dios sanó sobrenaturalmente, que Jesús sanó. Y yo creo que el enemigo está enviando enfermedad. Es una trampa demoníaca. Ahora, reitero, no todo mundo, y lo he predicado muchas veces, que está enfermo es porque el diablo lo está atacando. Pero quiero que usted tenga discernimiento. Quiero que le ore. ¿Cuál es la fuente de esa enfermedad que usted está teniendo, que está padeciendo? Porque el enemigo está mandando una trampa, y es una trampa de la enfermedad. Creo también, y todo esto está basado en la Biblia, no quiero leer tantos textos bíblicos solamente, pero quiero dejar ahí para que usted comience a discernir. La tercera trampa que Satanás está usando en estos tiempos es los peligros naturales. Y cuando yo leo la Biblia, la vida del apóstol Pablo, veo cómo el apóstol Pablo dice que pasó por naufragios, que pasó por ríos impetuosos. Dice la Biblia que un día una serpiente salió y lo mordió. Dice que tuvo que vivir por diferentes circunstancias. Dice que aguantar hambre, que estar en desiertos. O sea, él tuvo que padecer por diferentes cosas, pero de todas el Señor lo liberó.
Es más, parece que él tiene que pasar por un pequeño, que no tan pequeño, temblor o terremoto que hubo en sus tiempos. Así que este es un tiempo donde yo veo que también están viniendo desastres naturales. Y siento que es una trampa del maligno a veces, porque el maligno quiere confundirnos. Yo sé que va a llegar un momento donde viene el juicio de Dios y donde Dios va a traer juicio. Pero también veo que el enemigo, como sabe esas verdades, quiere comenzar a engañar a la gente y a confundirla, hacerle creer que muchas de esas cosas malas y tragedias que están pasando naturales son resultados de Dios. Y nos damos cuenta que Él lo está haciendo porque Él sabe que el tiempo se le acerca. Él sabe que mucha gente necesita conocer de Dios y la quiere llevársela antes al infierno, sin que conozcan a Jesucristo. Pero la palabra dice que de todas estas cosas Dios libró al apóstol Pablo. Él dice, de todas estas cosas Dios me libró, porque es una tercera trampa que el enemigo está usando, usó en el pasado y creo que va a usar. Va a usar muchas dificultades, catástrofes, tempestades, la está trayendo, dificultades, crisis en el área alimenticia, epidemias y una serie de cosas, y son trampas que el enemigo está tendiéndole al ser humano para que el ser humano caiga en esas trampas. La cuarta trampa que el enemigo está usando, y en esto sí quiero leer un pasaje del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 2 y 3, dice: oren también para que sean rescatados de la gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. El apóstol Pablo dice, tenemos que orar para ser rescatados de gente mala y de gente perversa. Yo creo que esa es una cuarta trampa que Satanás está usando. Está usando gente mala. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 3, en estos primeros versículos del capítulo 3, que es una predicación que tarde o temprano voy a dar, las 18 características de las personas del último tiempo están en 2 de Timoteo capítulo 3. Y de las 18 características, la primera con la cual empieza todo dice: son amadores de sí mismos, viven solo para sí, son ególatras, son idólatras y se idolatran a sí mismos, son narcisistas, son anarquistas. Todo lo que sea del amor propio, porque existe un amor propio por estima y todo ese tipo de cosas, pero existe un amor que es egoísta, y ese amor egoísta idólatra de cada persona lo lleva a una serie de cosas. Y este pasaje nos habla acerca de las 18 características de la generación de los últimos tiempos. Habla de desleales, amadores del dinero, dice que son desobedientes a sus padres, y una serie, son 18 para que usted vea. Yo creo que en estos tiempos el enemigo está usando gente que le está dañando el corazón. Así como el enemigo usó a Judas, así como el enemigo usó al mago Elimás allá en Hechos capítulo 8, y así como usó gente en los tiempos de Pablo y los apóstoles, y ha usado en toda la época gente que tuvo la verdad pero la rechazó. Esta gente mala, dice Pablo, oren para ser librados de gente perversa y gente mala, porque ellos terminan siendo una trampa de Satanás. Usted tiene que orar por su vida para que usted no vaya a caer en una relación con un hombre o una mujer mala. En Eclesiastés, Salomón, que conoció todas las mujeres habidas y por haber, dijo: es un castigo, yo estoy parafraseando el versículo, es un castigo, y Dios le da una mujer mala a alguien que está apartado de sus caminos y que ha buscado la perversión, terminará en la fosa de una mujer profunda. Dice Pablo que él fue librado de ladrones, de los que se decían ser creyentes y no fueron. Pablo fue librado de hechiceros, de brujos, gente mala, gente que Satanás usa. El año antepasado, Satanás usó brujos en contra de mi vida para querer dañarme, pero Dios nos da la victoria en el nombre de Jesús. Dios es el que se levanta para librar nuestras batallas espirituales, es lo que quiero decirle hoy, porque es una trampa al enemigo. Comienzan a venir en contra de nuestras vidas personas que se acercan, que fingiendo fe, fingiendo que son buenas personas. Por eso el don que más tenemos que pedirle a Dios en estos tiempos se llama el don de discernimiento de espíritus, para poder entender. La quinta trampa que Satanás está usando, que la está tendiendo para ver qué persona la atrapa ahí, la pone en una red para que no pueda salir, son las tentaciones. Tentaciones de todas las categorías. Desde el poder, las tres tentaciones sobre las cuales se mueven todas las tentaciones, escuche esto,
es sobre el poder, sobre la plata y sobre la lujuria. Gran parte de todas las principales tentaciones se mueven sobre estas tres cosas. Fueron las tres cosas que Satanás le ofrece a Jesús, menos lo sexual, obviamente, a Jesús. Satanás le ofreció a Jesús que convirtiera las piedras en pan, que se tirara de un pináculo y que un ángel lo recogía, y que se subiera a una montaña y si lo adoraba le entregaba la gloria a las naciones. Lo que está hablando es prestigio sin Dios, poder sin Dios y pan sin Dios. Es lo que le está ofreciendo Satanás a Jesús, y Jesús está firme en la palabra. Satanás sigue ofreciendo lo mismo, que la gente consiga el pan sin Dios, consiga, trabaje, haga todo sin Dios. Le sigue ofreciendo al ser humano: busque prestigio sin Dios, busque gloria sin Dios, busque todo lo que sea sin Dios, y busque placer sin Dios. Porque hay un placer con Dios, bíblico, sano, pero hay un placer sin Dios. Y Satanás, y yo creo que esta es una de las trampas más grandes que Satanás está tendiendo. El papá de un famoso predicador al cual todavía tengo la oportunidad de vez en cuando leer algunos de sus libros, antes de morir llamó a su hijo y oró dándole un manto generacional. Y le dijo: hijo, antes de morir el Señor me dio una visión y me dio un sueño. Y en ese sueño Dios me dijo muchas cosas, pero dos que se las encargó a él para que se las dijera a su hijo, porque su hijo es un hombre que lo escuchan muchas personas en el mundo. Y eran estas: que al final de los tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, sobre la tierra se desatarían espíritus, y que estos espíritus irían a atacar dos áreas muy fuertes a los creyentes y a los no creyentes, pero fuerte sería contra los creyentes. Uno, un espíritu de división en los matrimonios, separación, y usaría el adulterio, la fornicación, la inmoralidad, todo lo que fuera posible para separar. División, amor frío, discordias, peleas, contiendas. Y el otro era un espíritu de inmoralidad sexual en los jóvenes, en las mujeres, de pornografía. Se desatarían sobre la tierra para desviar el corazón de la gente de Dios. Y creo que una de las tentaciones más grandes y una de las batallas más grandes con la cual libra, no todos, pero gran parte del ser humano, tiene que ver con el área sexual. Y tenemos que ser conscientes que es una trampa del enemigo, porque una vez que se cede a esta trampa al enemigo y se entra en ella, no es fácil salir de esa trampa. Porque por eso le dije al inicio, cuando él dice el lazo del cazador, uno piensa en un lacito, pero piensa en una trampa que ellos tendían especialmente para las aves, y cuando ellos disparaban o hacían ruidos, las aves salían y ellos las atrapaban ahí, y a veces le colocaban a cada uno hasta poderla capturar. Es una forma antigua donde se cazaban las aves, y el enemigo sigue usando los mismos métodos antiguos, pero siguen funcionando hoy. Lo que pasa es que de diferentes maneras. Desde la antigüedad sigue habiendo el mismo problema. Busca el pan sin Dios. Por eso existe dinero fácil. La gente quiere conseguir dinero en los casinos. No sé, cuando yo estaba preparando esta predicación, yo casi no nombro este tipo de cosas, pero yo sentí harto que Dios me decía: casinos, dinero fácil, loterías. Tal vez mucha de la gente que me está escuchando le gusta esto, le gusta este estilo de vida. No es algo que yo predico, pero Dios le está hablando. Dios me lo puso, lo tengo en mi bosquejo. Juegos de azar, dinero fácil. Usted cae en esa trampa, es una tentación. Busque dinero sin Dios. Busque el pan sin Dios, fue lo que el diablo le dijo. Convierte las piedras en pan. Tal vez usted quiere escalar en la vida como sea, pasando por encima de sea. Usted cayó en la tentación de buscar el prestigio sin Dios. Y si usted cae en todos estos placeres sexuales y se deja llevar por esto, va a comenzar a buscar el deleite, el placer sin Dios.
Y esa es la quinta trampa que el enemigo usa. No es fácil salir, pero no imposible, porque el Señor nos libra del lazo del cazador. Lo sexto es de las trampas, es que yo estoy viendo que el enemigo está mandando un ataque directo. Yo a esto le llamo así, un ataque directo. ¿A qué hago referencia a esto? Gente que de la noche a la mañana comenzó a sentir opresión, que está en la cama y dice, yo no puedo respirar. De repente le entró un ataque de pánico, ataques repentinos. Eso está en el libro de Job capítulo 11, eso está en el Salmo 91. Son ataques que vienen directos de espíritus. De repente que la persona se para desesperada, sudorosa, con un ataque de nervios, de pánico, de susto, de miedo de que se va a morir. Y usted dice, pero ¿a qué hora yo no estaba así? ¿Por qué llegó esto así? Esos son ataques directos del reino de las tinieblas. Y creo que es una trampa que está viniendo para la gente, arrinconarla. Y esto es lo que he sentido y he percibido cuando estoy orando y cuando estoy preparando este tipo de mensajes. La séptima trampa se llama hacer desfallecer el alma. Eso está basado en un versículo. Todo esto tiene soporte bíblico, pero no me quiero demorar. Es una trampa que Satanás hace, y es cómo hacer que el alma desfallezca de la persona. ¿Qué usa? El temor. 2, el desánimo. Ya lo dije en otro, pero este es otro tipo de cosas. Un desánimo por la vida. Un desaliento, unas ganas de no parar, de no levantar, de no luchar más, de ya no sentir ni ganas por Dios mismo. Una pérdida de ganas de vivir, cuando se pierde como unas ganas de vivir. Amargura, depresión, toda esta trampa el enemigo mete a la persona para que la persona comience a desfallecer su alma. Si usted se lo permite, el alma quiere desfallecer. Y la depresión es algo que está llegando muy fuerte sobre la tierra. Yo creería, sin dármelas de profeta, que es una de las cosas que yo he percibido más en estos tiempos: depresión en las vidas, una pérdida de sentido por la vida, unas ganas de no luchar más, unas ganas de no pelear más, unas ganas de no intentar más, unas ganas de que se acabe todo. Eso se llama depresión, y es una trampa que el enemigo usa para que la gente, su alma desfallezca. Y cuando el alma está desfalleciendo, la gente pierde ese color por la vida, esas ganas por vivir, esa emoción por vivir, esas ganas de levantarse con un propósito, con seguirle haciendo. La octava trampa es un ataque a la familia. Satanás está mandando un ataque a la familia, a los matrimonios, a los hijos, a las relaciones interpersonales como familia. En las 18 características de los hombres de los últimos tiempos, una de ellas nos habla de eso. Nos habla acerca de que los hijos se levantarán contra sus padres. Jesús lo dijo, los hijos se levantarán contra sus padres y los padres contra los hijos. Lo que nos está diciendo es, parece que hay una rebeldía interior que se comienza a romper las relaciones, donde no se hablan, donde hay tensión, donde hay mucha discordia, donde hay muchas situaciones adversas. Y es una trampa que Satanás sabe, porque Satanás sabe que si logra dividir las familias, si logra causar esto, va a hacer un daño en los hijos, en las generaciones, en la sociedad, en una iglesia, porque trae discordia y trae división. La novena trampa que Satanás usa es la adversidad, situaciones adversas. Comienza a traer situaciones adversas. Pablo dice, Él me envió situaciones adversas. Hay momentos donde uno pasa por periodos, y quiero aclararlo, esto lo he aclarado cientos de veces, pero cada día se añaden nuevas personas a este auditorio virtual y presencial. Y hay momentos donde pasamos por situaciones, Dios está trabajando con nuestro corazón, pero no todo es un trato de Dios. Tal vez ahí es donde está el discernimiento, ahí es donde tiene que estar el entendimiento. A veces Satanás que está trayendo adversidad, trayendo escasez, ruina, frustración de sueños, paralizando las bendiciones, atando las bendiciones. Usted dirá, pero ¿cómo si Dios es soberano? Claro, Dios es soberano, pero la palabra de Dios dice que Él se interpone, Él anda como león rugiente mirando, y a veces el pueblo de Dios está sin fe, no se levanta a reclamar las promesas, a orar, a buscarle a Dios, y por eso al no hacer esto el enemigo comienza a volver a atacar. No es porque no ha sido vencido en la cruz, es porque el pueblo vuelve y le da poder con la desobediencia a la palabra de Dios. Lo décimo es el engaño. Wow, esta es una trampa fuerte.
Fuerte. Fuerte porque yo creo que el enemigo está engañando a la gente a través del ocultismo, a través de la religiosidad, a través de la idolatría. Y en el pueblo de Dios hay gente que yo a veces veo que le falta discernimiento. Por eso le recalco, no digo que yo tenga todo el discernimiento, pero he aprendido a diferenciar, hermano, lo importante de tener un discernimiento espiritual. Es muy clave tener discernimiento en estos tiempos. Es muy importante porque el enemigo viene con sus mentiras, pero nunca viene con sus mentiras abiertas. ¿Cómo viene? Con verdades mezcladas con mentiras. Uno puede pensar que está escuchando a Dios y se está escuchando uno mismo. Ya he predicado acerca de las diferentes voces que hay, y una de las voces es las voces del enemigo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice que en los postreros tiempos algunos negarán la fe escuchando a espíritus engañadores. ¿Cómo escucha uno espíritus engañadores? Pues escuchando gente que está engañada. Y yo veo que algunas personas en el afán de conocer cosas raras, terminan siendo engañados. Hay momentos donde yo digo, ¿en qué cambiaría la vida en ciertas cosas? Yo estudio muchas cosas, pero yo al final digo, ¿en qué cambiaría mi vida si por ejemplo, mucha gente se la pasa leyendo acerca si en Génesis eran ángeles o no eran ángeles los que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres? Hay posiciones y posiciones muy respetadas y de gente muy respetada, y yo conozco teólogos maravillosos que dicen que no eran ningunos ángeles y otros que dicen que sí eran ángeles, y yo digo, bueno, ¿quién tiene la razón? Todos son respetados. Entonces yo digo, sobre esas cosas tan oscuras no me voy a gastar la cabeza. Yo tengo mi posición, claro está, pero no me voy a gastar, porque al final eso no me va a llevar al cielo o no me impide ir al cielo. Lo que me lleva al cielo es Jesucristo, y sobre esas cosas sí tenemos que estar firmes. Hay gente que conoce más las tinieblas que a Dios. Yo predico de esto, pero yo predico todo el año casi de Dios, y ahora voy a predicar de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer más a Dios. Tenemos que conocer más su palabra, más la verdad, porque cuando usted escucha el engaño tiene que tener el discernimiento tan rápido por la verdad de Dios que usted dice, esto no es de Dios, esto no es tan claro, esto no está tan bien, porque el enemigo viene con su engaño y está metiendo sus trampas. Hay gente que está cayendo en engaños y no están tan claros. La trampa número 11 es que el enemigo viene a veces de forma directa. Viene a atacar, viene a hacer daño. Ya lo dije ahora. Y 11, la muerte. Y acá quiero pararme antes de pasar al otro mundo, que es muy claro lo que voy a decir. Y lo que voy a decir es esto. Yo creo que hay gente que murió antes de tiempo. Y yo sé que para algunas personas que tienen una teología diferente a la que yo tengo, le va a chocar. Porque siempre hemos pensado de que ya la persona se fue porque era el tiempo y Dios se lo llevó y ya. Y si yo le dijera que tal vez no siempre se lo llevó Dios, sino que el enemigo se interpuso antes del tiempo. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Y acaso Dios no tiene poder? Claro, Dios tiene poder, pero la gente que está sometida a Él. Le he venido explicando una y otra vez que Dios necesita que usted le dé la libertad para que Él venga a tomar gobierno de su vida. Que Dios no entra a empujar la puerta, que necesita que alguien esté orando por otra persona para Él intervenir. ¿Por qué? Porque Dios ha respetado la vida del ser humano. Y esto tiene base bíblica, pues por supuesto, y vamos a leer un pasaje bíblico muy clave. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 16 al 18 dice lo siguiente: la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron, que no se le tome en cuenta. El apóstol Pablo está escribiendo casi lo último de su vida. Dice que no se le tome en cuenta, todos me abandonaron. Ya Pablo es un hombre grande. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Qué maravillosa promesa para todos nosotros. Tal vez usted se siente solo, se siente abandonado, se siente que nadie está con usted, pero así como Pablo, es la misma verdad para nosotros, pero Dios va a estar a nuestro lado, dice la palabra, y nos va a dar fuerzas. Dice, a fin de que yo pudiera predicar las buenas noticias en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y dice así, Él me libró
de la muerte segura, de la boca del león. Acá no está hablando de una muerte espiritual porque no puede ser muerte espiritual. Está hablando de una muerte física. Dice, el Señor me libró de la muerte segura, porque en estos tiempos una de las maneras como mataban a las personas era echárselos a los leones literalmente. Y él dice acá, me libró de la boca del león, no de los leones. ¿De quién está hablando entonces? ¿De qué león está hablando? Del cazador que le vengo predicando. Porque el cazador que le vengo predicando estaba pero con hambre de Pablo, quería a Pablo. Pero Pablo entendió que no era todavía el tiempo de su muerte y dio una batalla espiritual. Y el Señor, dice él acá, el Señor lo libró de la muerte. Dice 18, así es. Y el Señor me librará de todo ataque del maligno y me llevará a salvo al reino celestial. Él dice esto. Satanás quería matar a Pablo, pero Pablo era un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que tenía intercesores por él. Y dice que Dios lo libró, intervino para que el maligno no se lo llevara. Y mire, si usted lee el versículo 6 atrás, en el mismo pasaje dice esto. Pablo le escribe a Timoteo esto: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios, se acerca el tiempo de mi muerte. Entonces uno dice, hey, acá dice en el versículo 6 que se acerca el tiempo de su muerte, y en el 16 le cuenta a Timoteo que él fue librado de la muerte. ¿Qué significa eso? Que hay un momento justo en la vida para morir. Y por eso uno tiene que dar la batalla espiritual y entender. Por eso necesita cada día uno caminar como un cristiano verdadero, lleno de Dios, para tener discernimiento espiritual, para tener la certeza de decir, ya llegó mi partida. Por más que oren, intercedan, hagan lo que sea, mi partida llegó. Y si el Señor me añade unos años, me añade por un propósito, que fue lo que Pablo dice. Él me libró de la muerte, de la boca del león, porque yo tenía que cumplir el propósito de seguir predicando. Pero más adelante el mismo Pablo, que fue librado de la muerte, cuando Satanás quería arrebatarlo antes, Dios intervino. Y más adelante le dice a Pablo Jesús, alístate porque tus días están por partir. Y Pablo no murió en una cama, no por enfermo, murió sacrificado. Por eso acá él dice, me gusta como lo dice, mi vida ya fue derramada como una ofrenda. Eso debería ser nuestra vida. Una ofrenda a Dios toda la vida. Y así muere el apóstol Pablo, como una ofrenda para Dios, sacrificado, pero en el tiempo de Dios y bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad del diablo, porque él dio la batalla espiritual. ¿Dónde más hay soporte bíblico para esto? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice el apóstol Pedro: el Señor Jesucristo me ha revelado que mis días en este mundo están contados y que pronto he de partir. Por ello, mientras viva, es mi obligación hacerles recordatorio de esto. El apóstol Pedro recibió un mensaje del cielo. Escuchó la voz de Dios que le dijo: tus días están contados, Pedro. Estás por morir. ¿Y cómo muere el apóstol Pedro? Dicen los historiadores que lo sacrificaron como Jesucristo en una cruz, pero que él antes dijo: quiero morir con la cabeza mirando al suelo y con los pies hacia arriba, porque no soy digno de morir como mi Señor Jesús. Entonces uno dice, murió en sacrificio, pero murió en el tiempo de Dios. Y yo le invito a que usted dé la batalla espiritual. ¿Sabe por qué estoy diciendo todo esto? Porque creo que hay gente que me va a escuchar, gente que le va a mandar la predicación a alguien o le va a decir lo que yo estoy diciendo, que dé la pelea, porque no es el tiempo que muera todavía, que luche espiritualmente, que se levante, porque tal vez este cazador se lo quiere llevar antes de tiempo, pero Dios puede librarlo de la muerte, así como libró a Pablo, lo puede librar a usted de la muerte, de la enfermedad, de la cama donde esté, de la circunstancia en la cual esté. Dios puede levantarlo de ese lugar por el poder de la presencia del Espíritu Santo, puede llegar a su vida y librarlo.
Por eso estoy dando este punto, porque yo creo que hay gente que necesita dar la batalla y creerle al Señor que el Señor lo va a librar de esta muerte. El Salmo dice: Él me librará, te librará del lazo del cazador. Ya hemos hablado del cazador, ya hemos hablado del lazo, ahora vamos a hablar unos minutos de Él. ¿Quién es Él? La palabra Él fue el nombre que primero aparece en la Biblia. Las personas que saben leer hebreo original saben que la primera palabra que aparece donde dice y Dios creó los cielos y la tierra, esa palabra Dios en hebreo es Elohim. Elohim, como lo decimos nosotros en español. Porque el primero que aparece es Él. Así que ¿de quién es Él? Dios está hablando. Dios está hablando. Y quiero decirle, porque esto es una palabra de fe. Esto no es una serie, esto es una palabra de fe que Dios puso en mi corazón. Porque parece que algunos creyentes, y tal vez en algún momento yo también estuve ahí, tal vez, obviamente estoy recreándolo de manera fantasiosa, pero pareciera a veces que pensamos que Dios se jubiló. Pensamos que Dios está en una silla mecedora en el cielo con todos los ángeles chiquitos que han nacido, contándole las hazañas que Él hacía en el pasado, contándole de cómo Él abrió el mar rojo, contándole cómo la gente le dio de comer, contándole cómo hubo hazañas, cómo Jesús sanó enfermos. Pareciera que algunos pensamos que Dios se jubiló, que se le acabaron sus días. Como dice Isaías, pareciera que el brazo de Jehová se ha cortado para salvar. Esa es la impresión que tienen algunos. Pero acá dice, Él me librará del lazo del cazador. Y usted tiene que recordar hoy esta palabra en el nombre de Jesús, que Dios sigue vivo, que Él es Jehová, el Dios, el yo soy, el que soy. Tiene que recordar esto, que Él sigue vivo y sigue a favor de nosotros, que Él es el amo, el Señor, el Adonai de toda la tierra, que Satanás nos quiere nublar la visión, que Satanás nos quiere nublar el entendimiento y hacernos creer que Dios ya desfalleció. Dios es poderoso, sigue siendo el Adonai, sigue siendo el Abba, sigue siendo nuestro Padre, a nuestro cuidado, nuestro proveedor. Él sigue siendo nuestro sanador. La palabra dice que Él sana todas nuestras dolencias y enfermedades. La palabra nos dice que Él es nuestra paz, que Él es Shalom, que Él todavía sigue actuando a favor de nuestras vidas, que Él es nuestro pastor y está peleando por su iglesia, sigue obrando a favor de nuestras vidas, que Él es nuestro Shabbat, Él es Jehová de los ejércitos, que sigue dando la pelea, la batalla, sacando a sus ángeles adelante. Los ángeles del Señor están para ejecutar la palabra de Dios y siguen los ángeles dando esa batalla espiritual, que Él sigue siendo Jehová Nisi, que Él es nuestro estandarte, que Él es nuestra bandera. Cuando Moisés y Josué estaban peleando, Moisés estaba en la cumbre de la montaña orando con Ur y Aarón, levantaban sus brazos y Josué daba la pelea en contra de Amalek. Y cuando ganaron, Moisés dijo: Jehová es Nisi, Jehová es la bandera, Jehová es mi estandarte. Él sigue peleando por su pueblo, Él sigue peleando y dando la guerra. Aunque tenemos un cazador y aunque tenemos trampas, Él, dice la promesa, Él nos librará de esas trampas. Jehová es Jireh, sigue siendo la provisión. Él es el que multiplica, Él es el que da. Jehová es el Altísimo, el Elión, el soberano de toda la tierra. Jehová es el Shaddai, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Dios no está jubilado. Dios no está en una mecedora en el cielo con una panza grande contando sus historias. Su brazo, dice la Biblia de Isaías, no se ha cortado para salvar. Su poder está intacto. Malaquías dice: yo soy Jehová y no cambio. La palabra dice en Apocalipsis una y otra vez: yo era, yo soy, yo seré para siempre. Es el mismo. Quiere decir que Dios sigue librando, así como libró a Pablo, así como libró a David. Nos va a librar a nosotros en el nombre de Jesús del lazo del cazador, de la peste destructora. En el nombre de Jesús es lo que dice la palabra. Y quiero cerrar diciendo lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 9 al 11, dice así: de hecho, esperábamos morir.
Vuelvo a lo mismo. Pablo está en una situación casi de muerte. Una situación donde estaban donde ellos sintieron ya, de esta ya no salimos. Vuelvo a lo mismo. El enemigo quiere dañar los planes, pero Dios es sobrenatural cuando hay gente que se para. Cuando se para en las promesas, se para en la fe, se para en oración. Dice así la palabra: de hecho ya esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal. Dice, Él nos rescató del peligro mortal y lo volverá a hacer de nuevo. Mire eso. Él me rescató y Él lo volverá a hacer de nuevo, dice ahí. Dice, hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Lea esto, emociónese usted en su casa, así como yo me emociono al leer esto. Versículo 10 dice, el cual nos libró, nos libra y nos librará, dice, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dice, ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias a Dios porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Acá está todo lo que he estado predicando al final. Gracias a las oraciones de hermanos de la iglesia de Corintio que hicieron por Pablo y muchos hermanos, Pablo fue librado, él y los que andaban con él, de la muerte segura. Y él dice, Dios, hemos puesto la confianza en Dios y Dios nos librará. Dice, nos librará de la muerte segura. Él nos librará del lazo del cazador. Acá está hablando en pasado, dice, Él nos libró. Él nos libra en presente y nos librará. Quiere decir que todo está cubierto por la sangre del Hijo de Dios y gracias a las oraciones de todos. Yo creo que para todos los ataques del cazador hay una promesa de Dios como nuestro guardador. Dios es nuestro guardador. Para todos los ataques del cazador, recuerde que Dios es nuestro guardador. Quiero que lo recuerde. ¿Qué trampa está extendiendo el enemigo en contra de su vida? Dios es su guardador, es el que nos libera, es el que nos levanta, es el que nos saca. Segunda de Timoteo 3:11 dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones he sufrido y de todas el Señor me ha librado, o me ha librado el Señor. Tenemos que vivir en estos tiempos en las promesas de Dios. Tenemos que caminar en las promesas de Dios. ¿Cómo se viven en las promesas de Dios? Ore por las promesas de Dios. Todo lo que estoy dándole hoy son promesas de Dios. Usted está desalentado, desanimado, tiene que tomar las promesas de Dios. El león anda mirando a quién devorar, colocando trampas el cazador. Pero si usted se levanta en Dios, toma las promesas, toma la palabra, toma cada promesa y comienza a orarla. Comienza a apropiarse, a caminar en fe en ellas. Comienza a declararlas, háblelas, no las mantenga en su mente, diga las promesas de Dios, diga lo que hoy aprendió. Él me librará del lazo del cazador, Él me librará del lazo del cazador. Dígalo en su casa, dígalo en todo lo que usted hace. Dice, Él me librará. ¿Quién Él? El Elohim, el Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el cual el diablo no le puede hacer frente a Él. El día que muramos es porque Dios ya estableció su día final para nosotros mientras nos mantengamos firmes en Él. Y quiero terminar diciéndole algo a todos, una palabra rema de Dios que hay acá, que yo recibí de parte de Dios. Es una palabra de Dios y creo que es una palabra para todos los que estamos acá, los que van a escuchar este mensaje. Está ahí mismo en 2 Corintios 1:9, dice así: de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios. Esa es la palabra de Dios para este tiempo. Que tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos y tenemos que aprender
Quiere decir que confiar en Dios es algo que se aprende. ¿Y cómo se aprende? Cuando usted lo experimenta. ¿Y cómo lo experimenta? Cuando usted da pasos de fe. Tal vez usted nunca se ha atrevido a confiar en Dios, a dar pasos con Dios. Pues si usted los da, va a aprender, se va aprendiendo. Y Pablo tuvo que aprender en este momento de una situación adversa. Lo llevó, y eso que Pablo era un apóstol de Dios tremendo. Pero llegó un momento donde Pablo tuvo que desprenderse, porque él dijo: humanamente no existe posibilidad, ya vamos a morir. Pero Dios le había dado una palabra, y esa palabra era que no iban a morir. Y ahí es donde se viene la confianza en Dios y viene la certeza en Dios. Y él dice, la palabra es: dejamos de confiar en nosotros mismos. Creo que por eso estamos llenos de miedo. Creo que por eso el pánico quiere venir y hacer daño. Creo que por eso hemos caído en las trampas del enemigo. Porque confiamos demasiado en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en la gente que nos rodea, en nuestros contactos. Confiamos tanto. Pero hay momentos donde tenemos que aprender a confiar en Dios. En Dios. Y eso trata esta palabra. Ese es el final de esta palabra. El enemigo está vencido en la cruz, pero tenemos que caminar en las promesas, porque Él sigue todavía como león. Aunque, como decía el doctor Luis Palau, ruge pero no tiene dientes, pero ruge todavía. Se siente el rugido todavía, pero no tiene dientes. Pero si usted le da lugar, le cede a sus trampas, Él va a hacer daño. Pero hoy es un día para que dejemos de confiar en nosotros mismos y comencemos a confiar en Dios. Esto es una escuela espiritual. Yo quisiera llegar así como Pablo, pero estoy en esa escuela, dando pasos de confiar en Dios y dejar de depender de mis fuerzas. Y este es el cierre de todo este mensaje. Quiero que usted ore conmigo. Quiero que usted ore conmigo ahí en su casa, donde se encuentre. Quiero que ore conmigo, porque Dios creo que quiere tocar personas. Padre, gracias. Yo he hablado tu palabra, Señor. Yo he hablado el mensaje, Señor. Y estoy convencido, Señor, que has salido como flechas al alma de personas que estaban desfalleciendo. Y creo que tu palabra ha ido como carbones de fuego, Señor, a levantar y avivar al desalentado, Señor. Y a personas que hoy están enfermas, que están postradas en cama, Señor, que sienten que ya van a morir y todavía no es el tiempo para morir. Todavía tal vez quedan días, meses o años para ellos, Dios. Personas que han perdido toda la esperanza por situaciones personales, familiares, económicas, donde su fe está derrumbada, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, hoy declaro por el poder de Cristo Jesús que la fe en el Hijo de Dios, ustedes se levantan, Señor. Se levantan en el nombre de Jesús. Y les digo la promesa: Él te librará del lazo del cazador. Y mientras venía para acá, estaba orando a Dios antes de estar listo para esta palabra. Yo sentía el susurro de Dios a mi espíritu: no temas. Dile a mi pueblo: no teman. Yo estoy contigo. Yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces. Se sabe esta frase, pero déjese ministrar en este momento. No temas, no temas. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo te libraré del lazo del cazador. Aleluya. Señor, toca personas en depresión. Personas, Señor, que están en este momento una depresión fuerte por semanas. Libra sus mentes, libra su corazón. Espíritu Santo ahora comienza a ir a las casas.
a los lugares donde están reunidos gente posiblemente que va en un auto escuchando esta predicación, gente, Señor, que está en otros países, gente que está en otras regiones de Colombia, en otras regiones del Huila, Señor. Espíritu Santo, toca, Espíritu Santo. Hijos atormentados sean libres por el poder de Jesús. Hoy se abren las trampas que Satanás puso, se quiebran los lazos en el nombre de Jesús. Se rompe la oscuridad y las tinieblas, y la presencia del Dios Altísimo, del Elión, Señor, de Judá, el soberano, Señor, ahora, el todopoderoso, Señor, toca vida, Señor. Yo tengo la fe para creer tu palabra, Señor, que algo está pasando, Espíritu Santo. La mente de gente en cautiverio, Señor, está siendo libre. Espíritus de engaño están saliendo, de mentira. Señor, se están cayendo las trampas, se están abriendo las trampas, la oscuridad, en el nombre de Jesús. Enfermos están siendo sanados por el poder de Dios. La mano sobrenatural de Dios está ahí, Señor. Todo virus se está secando de los cuerpos. Todo ataque de pánico se va, todo ataque demoníaco se va. La sangre del Hijo de Dios, la sangre de Cristo que venció las tinieblas, esa sangre cubre a tu iglesia, cubre nuestras vidas, nos protege de pie a cabezas. Señor, oro la activación de tus ángeles, que tus ángeles vayan y peleen y ejecuten la palabra de Jehová a favor de tus hijos, Padre. Gracias, Señor. La gloria y el honor te pertenecen a ti, Señor. Toda la alabanza es tuya, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos a doblegar el corazón, a doblegar nuestras rodillas y a poner nuestra confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La paz de Dios sea respirada sobre cada casa, Dios. La paz de Dios ahora inunde los hogares, inunde los corazones. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Un gran abrazo. Creo que Dios hizo algo y va a hacer algo en su vida. Bendiciones y nos veremos prontamente.